Gracias por conectarse. Vamos a dar unos pequeños segundos mientras vamos a hacer la introducción a este webinar, el podcast como nueva narrativa periodística. En esta ocasión, en esta primera serie, nos acompaña el periodista Wilfredo Ernesto Miranda Burto, Premio Iberoamericano Rey de España de Periodismo. Para nosotros, desde Radio CCNN, es un placer poder estar con vos y celebrar este tercer aniversario con esta serie de webinars. Y antes que todo, agradecerle a Divergentes por acompañarnos, por estar también compartiendo sus experiencias. La verdad, para nosotros es un placer tenerlos y muy agradecidos por este espacio que nos brindan. Tranquilo, el gusto es de nosotros poder acompañarnos y felicidades a ustedes por su aniversario. Gracias, Wilfredo. Para iniciar este webinar me gustaría un poco reflexionar cómo los medios de comunicación, ¿verdad? Encuentran en el podcast una nueva posibilidad narrativa para innovar en contenidos y llegar a nuevas audiencias, porque casualmente uno ahora cuando navega se encuentra en diferentes medios de comunicación nacionales a través de la plataforma digital que tienen podcast o tienen alguna herramienta que permita escuchar esa noticia en audio por la instantaneidad en la que nos movemos ahora. Entonces me gustaría que me comentaras un poco cómo nos puedes compartir tu experiencia de los podcasts como nueva posibilidad narrativa desde el trabajo que ustedes están desarrollando. Mira, en principio me gustaría decir que el podcast en Latinoamérica es una tendencia muy nueva, una tendencia que despuntó en Estados Unidos, a través de la BBC también de Londres, y es sobre todo dejar claro que el podcast no es un programa de radio. Desgraciadamente en Latinoamérica se está tendiendo a confundir eso, que pensar que podcast es poner la radio en el espacio cibernético, en internet, y realmente el podcast no es eso. El podcast es un formato, como te decía, nuevo, pero que sobre todo busca contar historias, explicar las noticias. En ese sentido, nosotros en Divergente, siguiendo estas tendencias, como lo hace Radio Ambulante en toda Latinoamérica, como lo hace Univisión con algunos de sus podcasts, quisimos tratar de contar historias a través de esta plataforma, de este formato, más bien dicho, que es el podcast. Y ante todo, antes de producir, comenzamos a escuchar podcast, a entender qué cosa es un podcast y comenzar, y sobre todo entender eso que te decía que es clave, es decir, el podcast no es radio, es decir, no es un programa de radio donde se ponen entrevistas o se pone un byte de alguien declarando con entrevistas declarativas, sino que un podcast es, como te decía, contar una historia a través de un formato sonoro que sobre todo depende mucho de una buena narración, de un lenguaje un poco cercano a la gente, un lenguaje inmersivo, y sobre todo el podcast es una especie de cine sonoro que se acompaña de una producción auditiva que captura los sonidos, que hace, o sea, te obliga desde la producción de uno como periodista a hacerlo diferente como lo hace uno para la radio. Es decir, no solo es poner la grabadora, sino se trata de capturar incluso hasta los silencios que hay en un lugar, capturar el ambiente que hay para tratar de ambientar una historia. Gracias, Wilfredo. Interesante esto que nos decía de ver los podcasts como cine sonoro. Esto me hace bastante eco porque una de las cosas que ustedes han desarrollado en su medio ha sido notas de investigación bastante profunda. Y estas investigaciones ustedes las han llevado a convertirlas también en podcast. No simplemente solo es presentar la nota o ver la nota en el sitio web, sino también tener la facilidad de estos podcasts. Algo que hemos visto como factor importante del podcast, que este archivo multimedia de audio está concebido para ser reproducido y descargado en múltiples dispositivos. Como teléfonos inteligentes, tabletas, y esto de cierta manera también
permite llegar a muchos más espacios. Hablaba bastante de Latinoamérica, principalmente en Nicaragua. Creo que es algo bastante novedoso, a pesar de que ya en otros países se está desarrollando mucho más a profundidad. Y me gustaría tal vez que nos comentaras un poco que en nuestra región la audiencia encuentra los podcasts atractivos. ¿Se logra un mayor alcance con ellos en el público o simplemente todavía no tiene esa o no logra hacer ese clic con la audiencia que tenemos acá en el país? Al principio, la experiencia de, de grandes proyectos de podcast te demuestran que los podcasts todavía no es un género consumido a nivel de masa como es la noticia. Es decir, el podcast básicamente se asienta en comunidades que le interesan X o Y temas. Es decir, el podcast se mueve en pequeñas comunidades como lo hace crea nichos de audiencias como lo tiene Radio Ambulante. Es decir, es multiplataforma en el sentido que lo puedes poner en Spotify, en Apple Podcasts, lo puedes poner incluso en tu propio sitio web, pero sobre todo tiene que ver un poco con los formatos y que te decía, es decir, aquí en Nicaragua lo que se está haciendo es más que todo quizás no son podcasts para contar historias, sino podcasting, que es decir, que se ponen varias personas a hablar sobre X tema, lo cual es válido, pero el podcast que digamos, nosotros que estamos queriendo desarrollar el podcast narrativo, el podcast que cuenta investigaciones y es usualmente más que adaptar nuestros contenidos, decir, ahorita tenemos una nota de corrupción, o sea, hagamos la podcast, no, usualmente nuestra producción de podcast es diferente, es decir, no adaptamos, sino pensamos una investigación para hacer la podcast, no para escribir algo típico, formato para prensa escrita y después lo adaptamos. No, nosotros pensamos, ok, vamos a producir una investigación en podcast y pensarlo, construirlo de esa manera, te obliga a reportear de manera diferente, a plantear un lenguaje diferente. Entonces, eso creo que esa es la diferencia entre estos podcasts que quizás ahorita hay en Nicaragua, en el sentido que parecen más boletines de noticias que un podcast que cuenta una historia. Y es válido, porque te digo, hay ejemplos muy valiosos en la región. Por ejemplo, el Washington Post en español está haciendo algo maravilloso, que es una especie de podcasting, que es un daily podcast, un podcast diario. Y lo que hacen ellos no es un boletín de noticias, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo invito a colegas pues, que podamos explorar más esos ejemplos para tratar de saber aprovechar esta herramienta que es muy útil, aunque se oye en comunidades, es un formato que va en alza, es decir, y para volver a la idea del daily podcast, no es decir titulares de las noticias del día, sino explicar una noticia, es decir, qué pasó, ir más allá, darle voz a otros actores sociales y explicarle al oyente qué hay detrás de esto, es decir, es como una especie de cuando te enseñan en la escuela de periodismo, es decir, la nota informativa te informa, la crónica te cuenta o te cuenta la noticia. Entonces yo veo así más o menos el podcast, es un podcast que cuenta, es decir, te lo digo que el podcast, para volver a tu pregunta, no es una cuestión masiva al día de hoy, porque usualmente el podcast, su naturaleza es que se desengancha de ese frenesí del breaking news, de la noticia diaria. O sea, el podcast no le interesa estar montado en la última hora, sino que el podcast es una pausa que ofrece claridad, que ofrece contexto, que ofrece un foco en medio de tanto frenesí noticioso. Es decir, que te va a contar una historia a fondo, que vos te sentás a escuchar, que sabes que te vas a sentar a escuchar 15, 20, 30 minutos de una historia a profundidad que no solo te va a informar, sino que también te va a entretener. Gracias, Wilfredo. Interesante esto que mencionabas de que va dirigido exactamente a geckos o a públicos concentrados en algún interés o en algún tema en específico. Ya desarrollaba, ¿verdad?, esta idea y me gustaría más o menos saber que ustedes como medio digital, los temas de investigación que han venido desarrollando han sido importantes. ¿Qué otro mencionaste al Washington Post? ¿Qué otro medio en la región de cierta manera también está desarrollando este tipo de trabajo, de podcast que tal vez conozcas o que puedas mencionarnos? De hecho, yo recuerdo hace mucho tiempo que en El Salvador había un medio digital que fue el boom en Centroamérica.
pero no sé qué ha estado pasando. Tal vez nos comentas un poco para conocer y despertar esta chispa de ir y buscar estos podcasts y tal vez poder nosotros, desde nuestra curiosidad como ciudadanos, poder seguir investigando o conociendo más sobre esto. Mira, yo creo que el decano del podcast en Latinoamérica sin duda es Radio Ambulante, un proyecto que lo apadrina NPR, National Public Radio de Estados Unidos, que encontró o que hizo nicho en Latinoamérica para contar historias latinoamericanas, y sin duda ellos son la referencia obligada, Radio Ambulante, pero también en la región se están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, en Univisión Noticias, al mando, a la cabeza, Inger Díaz Barriga, que es una de las grandes periodistas que hace podcast en Latinoamérica, y yo les recomiendo oír los episodios de Vete Cristina o Érase una vez Venezuela, que publica Univisión, y que son podcasts bien hechos y que te van a dar una idea de qué es un podcast, porque el podcast te cuenta una historia, pero una historia con un lenguaje muy personal, muy cercano, porque la gran diferencia entre el podcast y la radio es que la radio todavía se cuenta en tercera persona. El podcast es como que vos le estás contando una historia a un amigo. También están haciendo cosas interesantes en podcast. Este Washington Post, que es un daily podcast, pero también No Ficción en Guatemala han lanzado un podcast. El País ha lanzado una serie de podcasts sobre el ejército mexicano que les recomiendo seguir. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero el país España, el país México, lanzó esa serie de podcast, y van a escuchar una de las características de los podcasts, que los podcasts no es un podcast, sino se lanza una serie. Los podcasts se lanzan por serie o por temporada, para que haya una secuencia para ese nicho que exige o que le importa X o determinado tema. Te digo, ahorita hay como un pequeño boom de la producción sonora de podcast en medios, sobre todo en medios alternativos, no en medios tradicionales, y es una gran alegría de que están montándose esa curva de aprendizaje para tratar de contar historias a través de podcast y no como se hace usualmente a través de la radio, que la radio no es que esté mal. La radio es necesaria, sobre todo en países como el nuestro, donde no hay suficiente conectividad a internet, pero estos formatos de podcast están concebidos para gente que nació con auriculares expuestos, para una generación más joven que consume información de una manera diferente, que ya no compra el periódico o sintoniza Radio Corporación o X Radios en Nicaragua, sino que entra a sus plataformas de streaming a escuchar. Entonces, esa manera de consumo obliga también la manera en cómo uno produce estas historias, como te decía, un lenguaje coloquial, directo, cercano, sobre todo donde las entrevistas, más que ser declarativas, tienen que ser entrevistas vivenciales, donde te puedas transportar al ambiente donde está el personaje que vos estás abordando, o incluso el mismo periodista dar su punto de vista, o incluso dudar o plantear dudas en la narración, porque como te digo, una narración sonora y con un hilo conductor un tanto cinematográfica, porque en el sentido de contar una historia con un elixir donde vos puedas juxtaponer diferentes ámbitos de una historia, sobre todo para contar una historia interesante, que entretenga, pero que a la vez informe. Gracias, Wilfredo. Me quedo con una idea que nos compartías, la parte de cómo el podcast está llegando a un público más joven, cómo está dirigido a este público. A veces somos bastante conservadores en el hecho de creer que los jóvenes no están consumiendo este tipo de productos, o no sé si llamarles productos o llamarles trabajos, mejor dicho, trabajos periodísticos. Creemos que a veces los jóvenes no se están informando, sino están más en el sentido de entretenimiento, de otras cosas, pero a ustedes, tal vez esta pregunta, ustedes no sé si han hecho algún análisis de su público y han visto este gran alcance que han tenido en la juventud nicaragüense en cuanto a los podcasts, y tal vez si me profundizarías un poco de cómo en Nicaragua y los jóvenes están relacionándose a este nuevo formato. Mira, yo creo que es un error de concepción que hemos cometido los periodistas, sobre todo los medios tradicionales, de decir, hombre, los jóvenes no leen o no se informan. Falso.
Los jóvenes se informan, lo que pasa es que no se informan a través de estos formatos tradicionales que para un muchacho que nació, por ejemplo, mi hermano que nació hace 20 años, 15 años, ya es un nativo digital. Es decir, no es mentira que no se informa, lo que pasa es que lo hace de otra manera. O sea, ellos son nativos de plataformas como Instagram, como TikTok, como Twitter en pequeña medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente o esta gran masa de consumo de consumidores jóvenes están en esas plataformas y entonces los medios han entendido tarde, los medios tradicionales, que hay que estar ahí, que es decir, que ahora una historia no se cuenta solo en una revista de papel, la puedes contar en TikTok, las puedes contar en historias de Instagram, las puedes contar en podcast para subirla a la plataforma streaming Spotify donde los chavalos oyen reggaetón o oyen su música. O sea, y entonces creo que subirse a esa ola y más que todo tratar de entender que los jóvenes no es que no se informan, sino que se informan de manera diferente. Eso es uno de los grandes retos del periodismo hoy en día, no solo en los formatos podcast, sino, o sea, a ver, ahí está TikTok y a TikTok hay que engancharse porque en TikTok todo el mundo está en TikTok. Y es decir, los grandes medios como el New York Times, y lo han entendido y han empezado a desarrollar plataformas para informar a través de Instagram, de los reels de Instagram. O sea, creo que esa es la tendencia. Los jóvenes no es que no se informan, sino que se informan de una manera diferente. Y jóvenes que nacieron del 90 para adelante, del 95 para adelante, son unos nativos digitales que no les interesa ir a la esquina a leer el periódico cuando todos lo tienen aquí. Así es. Gracias, Wilfredo, por esta reflexión, ¿verdad? Tal vez entrar un poquito más a detalle, me gustaría conocer la experiencia de Divergentes desde la producción, tal vez contarnos no qué están haciendo ahorita pues para publicar esto, sino más que todo ese proceso que ustedes como periodistas, como jóvenes, están llevando a la hora de realizar este tipo de podcast. Es decir, tal vez para que el público que nos escucha pueda entender la estructuración de trabajo detrás de un podcast, porque a veces creemos que es solo ir y grabar y hacer una entrevista e ir pegando y haciendo cortes, pero tal vez si nos contás cómo ustedes de Divergente hacen todo este proceso para también poder aprender de esto, que en verdad es un trabajo tedioso y arduo. Mira, nosotros nunca habíamos hecho podcast. Quienes cofundamos Divergentes éramos periodistas que crecimos en medios tradicionales, que sabemos hacer reportajes escritos y alguna que otra pieza de televisión convencional. Entonces, nosotros empezamos a ver que en el ecosistema de Nicaragua lo que habían, que le llaman podcast erróneamente, so pena de criticar a los colegas, no es por ser criticón, pero o sea, ese formato en realidad no se llama podcast, lo que había era lo que se hace en la radio, es decir, alguien que llega, lee los titulares y lee la noticia. Eso es lo que había. Entonces nosotros dijimos, partiendo de nuestra premisa como Divergentes, que queremos ir más allá del breaking news, de contar historias de fondo, de explicarle a la gente qué pasa, explicarle contexto, construir personajes, eh, ahondar un periodismo con un poco de mayor utilidad o un plus extra para la gente, digamos, bueno, tratemos de contar estas historias que estamos contando tradicionalmente escrita, metámosle a hacer podcast. Entonces, ok, hagamos podcast, pero vos sabés, Néstor, no, yo no sé, nadie sabía hacer podcast. Entonces, empezamos, digamos, una época que ahí empezó la curva de aprendizaje, primero, sobre todo, a escuchar los podcasts que queríamos hacer. Para entender estructura, para entender cuál es el ritmo, para entender cuál es la tensión narrativa que debe llevar un podcast. Comenzamos a leer guiones de podcast, a leer un poco de teoría. Y bueno, la cosa es que dijimos, bueno, que ya medio sabemos cómo hacer un podcast. Ahora hay que buscar los equipos. Porque te digo, para hacer un podcast lo puedes hacer con el teléfono, o sea, pero es cómo usar los equipos. Evidentemente, si tenés una grabadora súper buena, es mucho mejor. Pero, ok, ¿cómo vamos a reportear? Es decir, usualmente cuando uno va a reportear, llega, pone el micrófono y se va. Es decir, el podcast es como al ser una crónica de audio, te obliga a quedarte mucho tiempo en el lugar. Es decir, si vos querés presentar a un personaje más allá de sus declaraciones, ok, entonces te toca grabar incluso hasta los silencios. Es decir, grabar cómo ese personaje se mueve. Si vos decís, Juanito
la mañana que lo asaltaron, agarró un bus. O sea, en vez de decirlo, yo quiero ir a ese bus, entonces te toca ir a grabar el bus. Entonces hay una producción de campo un poco más, más larga, más dedicada, que te obliga no solo a entablar pláticas con los personajes, sino, repito, y pues sin parecer redundante, o sea, grabar sus ambientes, y grabar acciones, porque si uno viene a contar un podcast lineal de un tipo hablando 20 minutos, el podcast necesita acción para que sea atractivo, para que no te aburra. Y la acción no solo la produce un narrador omnisciente, sino alguien que graba las acciones en audio. Por eso te digo, es como un cine de audio, un cine pero en audio. Yo más o menos así lo concibo el podcast. Entonces nosotros, ok, empezamos a hacer eso y lanzamos nuestra primera temporada de podcast que no quedó perfecta, que quedó con muchos errores y sobre todo nos costó romper, y todavía seguimos luchando con eso, romper eh, esa forma de comunicarlo, esa forma de escribir prensa escrita de largo, de tomar distancia. Aquí es al revés. O sea, aquí el podcast necesita cercanía porque como te digo, alguien viene, se pone unos audífonos, entonces vos vas a entrar en la cabeza de esa persona que te está escuchando y al entrar en la cabeza de esa persona tenés que ser cercano, tenés que hablar de manera coloquial, directa, sin palabras rebuscadas, y tratar de ser interesante, pues porque alguien que te va a escuchar 15, 20 minutos de tu tiempo, que dice, ok, estos jodidos periodistas me quieren contar algo, bueno, vamos a ver si está bien. Y entonces eso te obliga no solo a hacer una gran producción de campo, sino a tratar de torcer, digamos, este lenguaje periodístico que toma distancia en el que nos hemos creado y tratar de hacer este lenguaje un poco más ameno, como te decía. Es como hoy le voy a contar esta historia a mis brothers, a mis amigos. Entonces creo que conseguir eso, conseguir ese tono, el ritmo y ese tono es difícil, es una curva de aprendizaje en la que estamos. Yo invito a tu audiencia que nos está viendo ahorita que vaya a ver la primera temporada de Podcast Indivergente y que nos diga, eso está bueno, está malo, que nos califique, porque en realidad nosotros sentimos que, ok, eso fue un primer ejercicio, pero seguimos haciendo, vamos a seguir haciendo podcast. Es decir, el último podcast que hicimos nos salió bastante largo, recibimos críticas, sugerencias, y era sobre cómo se oculta la muerte de la COVID-19 en Nicaragua, pero es decir, era algo bastante largo, y ahí vamos, pues, aprendiendo. Es decir, la mejor manera de hacer podcast es lanzarse y equivocarse. Gracias, gracias, Wilfredo. Importante esto que mencionaba, yo igual siempre me quedo con algunas de las cosas que decís. El hecho de la democratización de la información, o sea, el hecho de llegar también a ese público, como vos lo decías, entrar desde sus oídos y quedarse ahí por largo tiempo, siempre y cuando guste y haga este clic. Yo tendría una pregunta. Siempre tenemos cierto recelo, te lo digo también como comunicador, con el periodismo ciudadano, decimos, o los ciudadanos haciendo periodismo. ¿Crees vos que cualquiera puede venir y hacer podcast desde cualquier espacio, o un ciudadano como tal a través de las herramientas poder hacer esto? ¿Cómo ves vos esta idea? Mira, la ventaja del podcast es que es un género bastante diverso. Nosotros nos dedicamos a hacer podcast periodísticos, podcast crónicas, investigaciones periodísticas, pero el podcast permite que gente cuente historia. Es decir, alguien perfectamente se puede, y hay ejemplos en Spotify, que puede contar historias ya sea de ficción o no ficción, porque el podcast es muy amplio. Es decir, quien quiera hacer, eh, alguien que diga, hombre, yo me quiero dedicar a podcast a contar historias, está bien. O sea, no necesariamente tiene que ser periodista, lo puede hacer. Y vamos, o sea, si él quiere hacer ficción, no hay ninguna regla para hacer ficción, pero si él quiere hacer podcast periodístico, ahí creo que hay que hacer una diferenciación, y vamos a lo mismo que vos planteabas, es decir, periodismo ciudadano, porque yo no creo en el periodismo ciudadano, creo en ciudadanía activa que informa y denuncia para que periodistas hagamos lo que sabemos hacer, un tratamiento de las noticias, un tratamiento de los hechos, de ponderarlos, de poner contexto, y que usualmente el ciudadano promedio no, el ciudadano promedio lo que hace es
informa, denuncia, y que no está mal, no lo estoy satanizando, pero yo creo que el periodista hace periodismo, el ciudadano puede emitir una denuncia. Entonces te digo, quien quiera hacer un podcast noticioso, un podcast de no ficción, de hechos, pues me supongo que eso le quedaría a periodistas, a documentalistas, pero a la gente perfectamente puede hacer podcast para contar su historia, o incluso, como te digo, hay podcast de no ficción, pues. Igual, te digo, cada historia es única, pues, y tiene eh, su, sus propias particularidades, es decir, tal vez pueden buscar una cosa que se llama ensayo sonoro de Jorge Carrión, que ahí lo pueden encontrar creo en Spotify. Hay otro que se llama audio porno, audio erótico, que no es periodismo ni nada, pero sí que son podcasts muy exitosos de gente que hace nicho. Es decir, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Este audio porno, o sea, no es pornografía, sino son cuestiones eróticas que encontró su nicho y se volvió famoso. Es decir, cada persona puede contar sus propias historias, o como te digo, como los podcasts son de comunidades, encontrar, bueno, a mí me gusta el béisbol, yo me voy a hacer un audio podcast de béis, pues, y es decir, las posibilidades son infinitas. Lo importante es tratar de contar bien una historia. Gracias, Wilfredo, por tu tiempo. Creo yo que no me resta más que agradecer, ¿verdad? Tampoco queremos cansar a quienes nos miran y sabemos que ahora es fácil saltar de un medio a otro, ir y buscar información. En medio de toda esta inmediatez que vivimos de las redes, agradecerte, ¿verdad?, por tu tiempo, agradecer a Divergentes por compartir su experiencia, por llevar también cierta luz para entender lo que es un podcast y también para entender esto desde la narrativa periodística que ustedes han, como vos lo mencionaste, tratado de hacer y siguen en ese proceso de mejorar. Importante, ¿verdad?, reconocer todo este trabajo investigativo que ustedes hacen, que ustedes trabajan. No sé si querés agregar algo más, si querés dejar algún mensaje al final. No, en principio, gracias por la oportunidad de poder llegar a su audiencia, que ustedes tienen SCN, y reconocer el trabajo grandioso que llevan haciendo el centro desde hace mucho con la enseñanza del inglés. Y nada, los invito pues que puedan visitar Divergentes, que somos un medio alternativo, muy nuevo, impulsado por jóvenes, que necesitan más que todo apoyo para la difusión, y que nos lean y que nos compartan y que nos puedan decir cuando algo está bien, está mal o no les parece. Y nada, pues ahí está nuestra temporada de podcast en divergentes.com, o lo pueden buscar en Spotify, Divergentes, y ahí ustedes nos dicen si lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Pero la idea es que podamos aprender y complementarnos entre todos, y gracias a vos por la oportunidad. Gracias. Solo una pregunta más. ¿Están trabajando en algo ahorita, futuro, que podamos esperar, que nos puedas decir, vamos trabajando? Ahí vamos, tenemos varios proyectos que en estos meses ustedes los van a ir conociendo, solo entrando a divergentes.com, totalmente gratuito, y más bien lo que buscamos y agradecemos que nos puedan dar el apoyo haciendo un share o compartiendo con sus amigos las noticias y la información que estamos publicando. Gracias, Wilfredo, gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias como periodista. Esperamos que hayan disfrutado del tema de hoy. Los esperamos el próximo miércoles 17 de marzo, igual a las 4 p.m. Para nuestro segundo webinar vamos también a contar con la participación de Maynor, también periodista de Divergentes. Agradecer nuevamente por el espacio, por habernos escuchado, y no me resta más que decirle hasta la próxima. Les saluda Arquímedes Hernández desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, y esperamos seguir llevando este tipo de temas hasta sus hogares y compartir estos espacios con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos.